¿Qué tal, mis amigos? Un cordial saludo a nuestros suscriptores. Si eres primera vez que estás viendo nuestros video tutorial, te invito a que te suscribas al canal, que actives la campanita de notificaciones para que te mantengas al día de los videos que vamos a estar subiendo, que van a ser muchos. El día de hoy vamos a trabajar con un controlador de la marca Furcauge, es un controlador MT512E 2HP que tiene múltiples funciones. Son controladores para equipos tanto frigoríficos como equipos de calefacción. Dependiendo de cada modelo se le puede dar varios usos. Hay muchas aplicaciones y muchos modelos de estos controladores, ¿ok? El controlador Furcauge MT512E tiene, de acuerdo al fabricante, 4 aplicaciones, ¿ok? De acuerdo al fabricante, nos indica que puede ser usado para mostradores refrigerados, cámaras frías, buffet de comida caliente y estufas. Pero realmente esto puede ser usado para muchos equipos, dependiendo de lo que se quiera. Y nos permite, de acuerdo a sus 20 parámetros, programarlo lo mejor posible para nuestros equipos, dependiendo de lo que queramos, sea lo más preciso posible para el requerimiento deseado, ¿ok? Vamos en este caso a analizar nuestro instrumento y verificar qué está sucediendo con él. Este ha sido desmontado de un frigorífico, de una charcutería, donde nos ha generado la siguiente falla: que ha desconectado el compresor mediante una temperatura en el recinto no deseada. Es decir, que él está programado para bajar la temperatura o mantener una temperatura en nuestro frigorífico de 5 grados o 3 grados, lo cual estaba desconectando el compresor a 11 grados de temperatura, una diferencia muy lejana a la programada. Entonces vamos a energizar, vamos a ver cómo se comporta y vamos a ir explicando el funcionamiento y la programación del mismo, ¿ok? Voy a energizar, vamos a contar el tiempo para ver en qué tiempo está conectando el compresor. Todos los parámetros de este controlador son programables, ¿ok? Hay un código de acceso que se lo vamos a mostrar a continuación para poder acceder a las funciones y cada parámetro. Este dispositivo está programado para, una vez ser energizado, conectar el compresor después de 5 minutos. Por eso es que estoy poniendo acá el contador o el cronómetro para ver en qué tiempo lo hace. Y posteriormente a eso, verificar sus funciones, verificar su programación, ¿ok? Ya he comprobado el sensor de temperatura, que es un sensor de 10K, y como pueden ver allí está en su valor correcto. Este es el sensor que tenemos acá. Ya lo he puesto, lo he sometido a cambios de temperatura, tanto frío como calor, y ha respondido de forma correcta. Para las pruebas de nuestro controlador o las pruebas iniciales, lo voy a hacer mediante un potenciómetro para adelantar el proceso. Al final, de igual forma, voy a conectar su sensor original y vamos a hacer las pruebas con dicho sensor, ¿ok? Como les había mencionado anteriormente, este programador o este controlador estaba programado para encender el compresor tras la desconexión y conexión de la red eléctrica en un lapso de 5 minutos. Vamos a esperar a ver en qué tiempo lo hace. Voy a pausar el video y esperemos que haga el accionamiento. Ok, ya han transcurrido 5 minutos y aún no me ha hecho el accionamiento de relé potencia. Vamos a ir a lo que es la tabla de parámetros, ¿ok? Tengo acá el manual de nuestro controlador, donde pueden ver que tenemos en esta página 18 parámetros y acá tenemos 3 parámetros. El parámetro F01 nos indica el código de acceso, el código que vamos a ingresar a nuestro controlador para poder acceder a los demás parámetros y poder modificar. Seguido del F01 tenemos F02, donde vamos a tener la temperatura deseada o set point que tenemos acá. Esta es la temperatura la cual nosotros vamos a decirle al controlador que es la temperatura que va a mantener en el refrigerador. Es decir, yo quiero que mi controlador baje una temperatura hasta 5 grados. Luego del set point o F02 viene F03, que es el desplazamiento de indicación offset. Esto es por si hay una desviación en el sensor de temperatura y podemos compensarlo tanto disminuyéndolo como aumentándolo. Luego tenemos F04, que es el mínimo set point permitido al usuario. Es decir,
si hemos programado a nuestro controlador a una temperatura de 5 grados, yo puedo controlar o puedo indicarle al controlador que el usuario puede bajar esa temperatura hasta 3, hasta 0 o hasta 15 o hasta menos 50 grados. Ok, yo le indico al usuario mediante esta programación cuánto de rango tiene él para modificar su temperatura. Por eso se dice mínimo set point permitido al usuario. En la tecla set se puede entrar a lo que es el parámetro de temperatura set point y él puede aumentar o disminuir esta temperatura. Entonces yo le puedo decir que si tengo 5 grados, lo que normalmente es recomendable es que le permitas una variación de 2 o 3 grados para que no haya un descenso drástico o un aumento drástico en nuestro controlador. Entonces, luego tenemos el máximo set point permitido al usuario. Al igual, si tenemos 5 grados y le indicamos de que solamente lo puede disminuir hasta 3 o 0 grados, también podemos indicarle o ponerle la restricción de que no lo puede subir más de 7 o 8 grados. ¿Ok? Luego tenemos la diferencia de control de histéresis. Esto es el rango o los grados de diferencia que va a volver a reconectar nuestro compresor o nuestro relé potencia. Es decir, si tenemos una temperatura programada de 5 grados, una vez que la diferencia de histéresis, por ejemplo, sea de 4 grados, significa que si está en 5, luego viene 6, 7, 8 y 9, en 9 grados va a conectar nuestro compresor nuevamente. ¿Ok? Luego viene modo de operación. En modo de operación, que es la F07, tenemos dos opciones. La opción de 0 como refrigeración y 1 como calefacción. Luego tenemos F08, tiempo mínimo de salida desconectada. Este es el tiempo que va a tener el compresor desconectado mediante la desconexión, sin importar si tenemos una temperatura en descenso drástica. ¿Qué significa esto? Que si el compresor se desactivó a los 5 grados, a los 3 grados, perdón, y luego volvió automáticamente a los 9 grados, que es la reconexión, de forma que haya sucedido en 20 segundos, el controlador no va a conectar el compresor no va a tomar en cuenta o en consideración esa temperatura, porque él va a obedecer la temperatura después de 5 minutos, por ejemplo. ¿Ok? Luego viene el tiempo mínimo de salida desconectada. El F08 habíamos hablado de que es el tiempo mínimo de salida conectada. Y luego el tiempo mínimo de salida desconectada. Lo que acabo de explicar, pero al inverso. Luego, F10. Tiempo de refrigeración. Es el intervalo entre el deshielo. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que para este controlador el deshielo sucede de forma natural. ¿Por qué? Mediante la parada del compresor por un lapso de tiempo. Él no tiene salida de potencia para una resistencia que cumpla un deshielo. Ok, acá acaba de conectar nuestro compresor a los 12 minutos. Ok, entonces luego que veamos los parámetros, vamos a ver si está programado o ha sido movido para que lo haga en 12 minutos. Si está en 5 minutos como se había programado, entonces tenemos un problema en nuestro controlador. Entonces seguimos con las funciones. Hablábamos de que en el tiempo de refrigeración tenemos el intervalo de deshielo. Es decir, yo le indico al controlador de que va a entrar en deshielo después que transcurran 4, 6 o 8 horas o el tiempo que yo quiera para entrar en este proceso. Luego tenemos en F11, tiempo de deshielo. Una vez que entre en ese tiempo de deshielo, le determinamos o le indicamos cuánto tiempo va a durar apagado el compresor para que se cumpla el deshielo. Luego viene F12, estado inicial al energizar el instrumento. Tenemos F0 y 0 para refrigerador y 1 para deshielo. ¿Ok? Entonces en este caso lo tenemos en 0, que cuando se conecte la energía eléctrica entre de una vez funcionando para enfriamiento. En F13, indicación de temperatura trabada durante el deshielo. Esto significa que cuando entre el deshielo, si tenemos en un controlador que tenga salida de potencia para una resistencia, va a haber un cambio de temperatura drástica. Entonces tenemos dos opciones: de que se muestre ese cambio de temperatura o de que no lo haga. Porque si entramos en deshielo y tenemos un equipo que debe mantener una temperatura de 5 grados y cuando está haciendo el deshielo mediante la resistencia asciende a 30 grados, entonces puede ser alarmante. Entonces lo preferible es que no se muestre esa temperatura mientras está en deshielo. Luego tenemos F14, retardo en la energización del instrumento, que es lo que acabo
lo que acabamos de ver acá, que lo acaba de hacer en 12 minutos. Luego tenemos tiempo adicional al final del primer ciclo. Esto es cuando el instrumento está apagado y es conectado, no va a tomar en cuenta el primer cambio de temperatura. Es decir, si yo lo tengo programado para que me baje la temperatura a 5 grados y llega a los 4.9, no me va a apagar el compresor en ese momento, sino que le va a sumar 5 minutos a este funcionamiento. Y a partir de ahí, entonces que vuelve a controlar mediante temperatura. Luego tenemos el F16, situación del compresor con el sensor damnificado. O sea, el sensor dañado. Tenemos dos opciones, 0 y 2. Si el sensor se daña, me va a marcar 0 o me va a marcar 2, dependiendo de lo que se le seleccione. Luego tenemos F17, situación del compresor conectado en caso de error. Tenemos 1 y 999. Ahí vamos a determinar qué tiempo va a trabajar el compresor mediante un daño del sensor. ¿Ok? Luego tenemos el tiempo del compresor desconectado en caso de error. Igual que el anterior. Vamos a determinar qué tiempo va a permanecer el compresor apagado cuando tenemos una avería en nuestro sensor. Ahora, tenemos F19, intensidad del filtro digital. No y 9. La intensidad del filtro digital es al igual que la desviación del sensor de temperatura, pero que este es para el controlador. F20, tiempo para bloqueo de las funciones. Cuando yo estoy haciendo la programación y dejo de teclear, va a haber un lapso de tiempo entre 60 segundos o menos para que el sistema bloquee igual de las funciones. Luego tenemos F21, desconexión de las funciones del control. Ahí le indicamos si no o si lo hace en un lapso de 1 a 4 minutos. ¿Ok? Vamos entonces a ver la programación que tenemos en nuestro controlador. Vamos principalmente al retardo del estado inicial. Entonces, para entrar en función, vamos a presionar simultáneamente tecla arriba y tecla abajo hasta que nos parezca la función de fun. Una vez que tengamos acá, presionamos y va a aparecer F01 y vamos a presionar set. Allí vamos a introducir el código de 123, que es el código para poder acceder a nuestros parámetros y poder modificar. 123, presionamos set, luego F02 y ahí entonces vamos. F02 es temperatura de set point. Como pueden ver, es una temperatura de 3 grados. Hasta ahora no voy a modificar. F03, desplazamiento o indicación de offset. Esa es la desviación del sensor de temperatura si está averiado. Podemos aumentarle o disminuirle, en caso de avería. Entonces vamos a ir para no... vean que ahí me está bloqueando. Ya se bloqueó porque tardé mucho en teclear. Entonces vamos a donde dice tiempo de hielo. Vamos a ver, ya va. Donde dice retardo en la energización del instrumento, que sería F14. Entonces vamos nuevamente. ...123 y nos vamos a F14. Ok, fíjense que tenemos un tiempo de 5 minutos para que energice nuestro compresor y lo está haciendo en 12 minutos. Ok, por aquí tenemos un problema. Vamos a abrir y chequear los componentes. Fíjense que ya ahí se está bloqueando, de hecho lo está haciendo muy rápido. Entonces vamos a chequear los parámetros lo más rápido posible, de acuerdo a la programación que se le dio la última vez que lo tenemos acá. Ok, temperatura deseada. Volvemos otra vez. Tecla arriba abajo simultáneamente hasta aparecer fun y luego set. F01 set y introducimos código 123. Set y luego F02 para temperatura deseada. Habíamos dicho que teníamos una temperatura de 4 grados, está en 3, vamos a poner 4. Ok, este parámetro no está donde se dejó la última vez. Entonces presionamos set para guardar y vamos a F03.
Desvío de indicación offset. Habíamos dejado 1.4. No está en su lugar. Vamos a medir. Vamos a llevarlo a 1.4. Presionamos set para guardar. Vamos F04. Y mínimo set point permitido del usuario. Verificamos si tenemos una temperatura de 4 grados. Y lo mínimo permitido que está acá es de 1 grado. Vamos a darlo así. ¿Ok? Viene F05, máximo set point permitido por el usuario. Si está en 4, debería ser aproximadamente, aquí tenemos 6. O sea, él no puede aumentarlo a más de 6. Ok, vamos a darlo hasta acá, por acá está bien. F06, tenemos máximo permitido. F06, para ver. Ya va, creo que estoy F06. Ok, ahora vamos con F06. F06 corresponde a la diferencia del control de la histéresis. Es decir, si está en 4 grados, yo quiero que una vez que llegue a 8 grados, vuelva a conectar el compresor. Eso es la diferencia de histéresis. En este caso tenemos 4 grados de histéresis. Como está en 4 grados, va a volver a conectar el compresor cuando esté a 8 grados. Ahora continuamos con F07. Ok. Corresponde al modo de operación. 0 para refrigeración y 1 para calefacción. Como en este caso es refrigeración, lo colocamos en 0. Y venimos con F08, que corresponde al tiempo mínimo de salida activada. Le hemos colocado 300 segundos y está en su lugar. F09 corresponde al tiempo mínimo de salida desactivada. Tenemos 400 segundos, lo cual se había programado para 250 o 300. Esto acá lo han movido. Ok, o se ha desprogramado o desconfigurado. Vamos a colocar 250. $250, ok. Luego tenemos F10, que es el tiempo de refrigeración. Intervalo en el que luego de ese tiempo va a entrar en deshielo. Acá le habíamos puesto 600 minutos, lo que corresponden a 10 horas. Y acá tenemos 350 para, y ahí se ha cerrado, para 5 horas. Vamos a colocarle 400 minutos aproximadamente. Entonces en F10, F10, que es el tiempo de refrigeración, para entrar luego de ese tiempo, entrar en deshielo, le vamos a poner 350. Ok, viene F11, tiempo de deshielo 25 minutos. Ok, vamos a F12, estado inicial al energizar el instrumento. 0 para refrigeración y 1 para calefacción. Ok, en 0. F13, indicación de temperatura trabada durante el deshielo. Sí para trabarla y no para que no la trabe. Lo que acabo de explicar anteriormente, que si está en deshielo, la temperatura va a ascender. Si le colocamos Y para trabarla o sí para trabarla, esta temperatura no se va a mostrar mediante el deshielo. Ok, ahí se ha cerrado. Vamos otra vez a introducir el código, porque está entrando en bloqueo muy rápido, lo cual también hay que chequear eso. Ok, 123 set, y nos vamos a donde nos quedamos, que fue en F0, en F13. Ok, indicación de temperatura trabada, F13, indicación de temperatura trabada. Yes para que trabe la indicación de temperatura. F14, retardo al energizar el instrumento. Aquí tenemos 5 minutos, lo cual nos tardó 12 minutos para energizar. Acá es donde estamos presentando un problema que lo vamos a ver luego. Ahora, F15, tiempo adicional al final del primer ciclo. Habíamos programado 5 minutos y están 5 minutos. ¿Ok? Luego tenemos F16, que dice situación del compresor con el sensor dañado. 0 para que trabaje aún así el compresor esté dañado. ¿Ok? Bueno, vamos a darlo hasta acá para... vamos a volver a... ya que hemos reprogramado, vamos a desconectar y energizar para ver si nos enciende el relé de potencia tras los 5 minutos como debería ser. Ok, energizo, cronómetro. Voy a pausar el video y cuando estemos cerca de los 5 minutos volvemos a continuar con el video. Ok,
Ok, ya han transcurrido 5 minutos y nuestro controlador aún no energiza nuestro relé o la salida de potencia. Esto nos indica de que posiblemente tengamos una avería en nuestro controlador. Bueno, mientras transcurre el tiempo, yo voy a mostrarles con una pequeña gráfica para que se entienda un poco más cómo trabajan los parámetros. Ok, entonces hablamos de una temperatura deseada de 4 grados. Ok, y hablamos de una estéresis de 4 grados. Ok, acá no ha accionado el relé en un lapso de 9 y 30 minutos. Entonces, bueno, vamos a continuar con esta explicación. Hablamos de una temperatura deseada de 4 grados y una estéresis de 4 grados. Entonces tenemos que la estéresis vendría siendo esto: 1, 2, 3 y 4. 4, 5, 6, 7 y 8. Ok, esto sería la histéresis. Es decir, nuestro equipo, una vez que llegue a 4 grados, para que vuelva a conectar la salida del compresor, va a ser a 8 grados. Ok, eso es la histéresis. Ahora venimos con lo que es el mínimo set point permitido para el usuario y el máximo set point permitido para el usuario. Si programamos nuestro controlador a 4 grados, también podemos determinar cuántos grados puede ser movido por el usuario, en este caso el dueño del frigorífico. Hablamos de que le colocamos 4 grados de diferencia o set point permitido. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que el usuario puede aumentar o disminuir solamente en este rango. Puede ir a 5, 6, 7, 8 grados. Hablamos de 3, 4, hasta 8 grados. Y 3, 2, 1 y 0 grados. ¿Ok? Porque hablamos de 4 grados de diferencia. Eso es el máximo y el mínimo set point permitido para el usuario. Yo le puedo colocar un máximo o un mínimo de más 50 grados o menos 50 grados. ¿Ok? Este es el rango en el que se puede mover nuestro controlador, desde menos 50 hasta más 50 grados. Habiendo explicado esto, entonces ya lo que toca es abrir nuestro controlador y hacer las mediciones de los dispositivos principales, que son fuente y algunos componentes que ya los vamos a ver allí. Ok, vamos a hacer la prueba rápida acá de lo que acabo de explicar. Vamos a nuestra función set, presionamos más de 3 segundos hasta que aparezca set y nos va a indicar la temperatura a la cual ha sido programada. Acá es donde el usuario puede aumentar o disminuir la temperatura del set point o la temperatura deseada. Si empezamos a bajar, vamos a ver hasta dónde llega. Fíjense que no baja de 1 grado. ¿Por qué? Porque ha sido el límite que se le ha permitido a esta persona, al usuario, de mover el controlador. Y si vamos hacia arriba, solamente puede aumentar hasta 6 grados. Eso es el máximo set point de 6 grados y el mínimo set point permitido de 1 grado. Ok, entonces vamos a colocar los 4 grados que se ha programado. Ok, y vamos a la variación de temperatura para ver si desconecta nuestro compresor a los 3.9 grados. Ok, vamos. Ok, como pueden ver, claro, he hecho un cambio de temperatura de forma drástica y automáticamente ha desconectado el compresor. Lo que pasa es que lo estoy haciendo con un potenciómetro de 100K y la variación es muy limitada, o es muy grande o es muy drástico, para que se entienda mejor, cuando hago un pequeño movimiento para este controlador. Entonces si subimos a 4 grados, tenemos una histéresis de lo que habíamos hablado de 4 grados. Por lo tanto, cuando llegue a 8 grados va a encender nuestro compresor. Pero fíjense que este controlador también controla el tiempo de conexión y desconexión, para los que me han prestado atención. ¿Qué significa esto? Que a pesar de que yo tengo 9 grados de temperatura, él no va a conectar la salida del compresor hasta que no transcurran 5 minutos, que es lo que se le ha programado. Fíjense que este dispositivo es tan inteligente o es tan preciso que nosotros podemos programar tanto como por temperatura y como por tiempo, para que no haya una conexión o desconexión de forma errónea o de forma drástica. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a hacer la apertura del dispositivo para ver qué encontramos internamente.
Ok, ya tenemos desarmado nuestro controlador. Podemos apreciar que tenemos un transformador de 110 voltios con una salida de 9 voltios. Tenemos un condensador electrolítico de 470 micro y uno de 220. Ok, tenemos componentes SMD micro, casi que hay que verlos, o la mayoría hay que verlos con una lupa. Ok, hay que checar a fondo con mucho cuidado, porque si tenemos un sulfato o un cortocircuito mediante un sulfato, que a simple vista sí lo que puedo apreciar es que tenemos mucha suciedad en este controlador. Y seguramente acá tenemos, no sé si lo pueden apreciar ahí, tenemos sulfato aquí. Vamos a ver acá, por acá también tenemos sulfato, y esto en la electrónica es muy perjudicial. Ok, primero que nada voy a conectar la red eléctrica y voy a medir la salida de tensión de este transformador. También, como este controlador ya fue reparado en una oportunidad, llevaba un transformador para corriente 220 y se le colocó uno de 110 voltios. ¿Ok? Y de igual forma ambos transformadores generan la misma salida de corriente, 9 voltios. También voy a hacer una pequeña apertura en el relé de potencia por el tiempo que ya tiene en funcionamiento, para ver cómo está el contacto o los platinos del contacto. ¿Ok? Bueno, voy a energizar para probar el voltaje y continuamos. Ok, ya he hecho la conexión, voy a energizar. Aquí acaba de encender, temperatura. Voy a adelantar el video para que haga el cambio para que energice la salida del relé. Y primero vamos a medir la corriente de nuestro transformador. Ok, tenemos acá la entrada, que son 110 voltios, tenemos 117, y acá deberíamos tener 9 voltios. Ok, tenemos un voltaje de 13 voltios. Ok, tenemos la principal. En este voltaje está un poquito alto, deberían ser 110, y está marcando 117 voltios. 117, medimos acá y tenemos 13 voltios. Voy a cambiar el dispositivo para ver si no es un problema de nuestro multímetro. Ok, comprobamos con la pinza perimétrica la corriente principal en este transformador y tenemos casi 115 voltios. También acá nos muestra un voltaje elevado. Medimos la salida del transformador y tenemos 12.94. No creo que los dos dispositivos tengan desviación. Hay una subida de voltaje, o el voltaje está un poco más alto de lo nominal. Por lo tanto, si hay mayor voltaje en la bobina primaria, en la bobina secundaria también va a haber un voltaje más elevado. En vez de ser 9, tenemos 12.90 voltios. ¿Ok? Bueno, vamos a esperar que haga el cambio. Vamos a medir el voltaje que nos está llegando al relé de potencia. Y para la limpieza yo voy a hacer el desmontaje del transformador, del relé de potencia y de los condensadores. Porque debajo de estos componentes tenemos otros componentes electrónicos, y para ver si no tenemos algún corto allí abajo. Ok, ya he hecho el cambio, ha conectado el relé. Vamos a medir primero continuidad acá en este pin con para verificar que ha cerrado el circuito de nuestro relé. Ahora vamos a medir voltaje en la bobina del relé, que deberían ser 12 voltios. Comprobamos. Escala de 20, había puesto 2 voltios. Y tenemos un voltaje de 10.88. No está lejos de lo nominal, o sea, está aceptable. Ok, bueno, entonces como les expliqué anteriormente, voy a desmontar el transformador, el relé. Voy a hacer una apertura donde está el contacto de nuestro relé, para verificar cómo está, si está quemado, si está muy desgastado, si está carbonizado, y verificar si amerita cambio. También voy a desmontar los condensadores para comprobar y hacer al desmontar estos dispositivos me va a permitir hacer mantenimiento en nuestros dispositivos SMD que están allá abajo, que son muy pequeños, que desde acá me dificulta mucho poder visualizar si hay cortocircuito o si hay suciedad, aparte de la que ya hemos podido identificar. Ok, entonces ya hemos desarmado nuestro controlador. Nos ha quedado de la siguiente forma. Hemos sacado este conector, que va de esta forma. Ok, lleva soldadura acá.
la hemos desconectado porque he hecho una inspección por esta parte y he encontrado que hay mucha suciedad, mucho sulfato. ¿Ok? Estos componentes SMD son muy pequeños, casi que no pueden ser apreciados por la cámara, pero tenemos mucha suciedad, lo cual lo vamos a limpiar con electrón o dieléctrico, y hemos removido tanto el relé de potencia como el transformador y como este condensador, que es el condensador o el filtro principal. Acá teníamos bastante sulfato, quería mostrarlo, pero por inercia he pasado mi cepillo de celda fina y lo he quitado. Se aprecia en la base de nuestros LED o de nuestro display que tenemos bastante humedad y suciedad. También se aprecia en los componentes o los microcontroladores que tenemos. Aquí tenemos una amiguita por aquí. Por acá tenemos sulfato o óxido, como pueden ver acá. Tenemos mucha suciedad en los componentes electrónicos, y esto en la electrónica significa cortocircuito, por lo tanto un mal funcionamiento de nuestro dispositivo. Vamos a proceder acá a limpiar con nuestro cepillo de alambre de celda suave, de celda fina y desengrasante dieléctrico. Y como les he mencionado, he desmontado el relé de potencia para hacer una pequeña apertura donde está el contacto o el platino, para verificar su estado y determinar si puede seguir operando. Se lo pueden apreciar allí que está en perfecto estado. ¿Ok? El plástico que he removido está acá, lo cual será puesto nuevamente en su lugar y se le aplicarán unas puntadas con pega sólida, ¿ok? Para que no entre ningún insecto o humedad en el dispositivo y lo averíe. Esto es importante hacerlo porque esto es lo que nos permite determinar el estado de nuestro relé, si puede seguir operando o requiere de reemplazo. Tenemos acá el transformador de 110 a 9 voltios. Voy a medir las bobinas acá para que si tienes uno averiado hagas una comparativa con este transformador. Vamos a ir a la escala de 200 ohmios. Medimos la bobina secundaria y es de 16.1 ohmios. Medimos la bobina primaria, no nos marca en 200 ohmios, nos vamos a 2K, medimos, y es una bobina de 777 kilo ohmios, 0.777 kilo ohmios, equivalente a 776 ohmios. Ahora vamos a proceder a medir nuestros condensadores. ¿Ok? Vamos a la escala de 2000 y vamos a medir este de 470. Vamos a descargarlo y vamos a comprobarlo. Nos marca 437, es un condensador de 470 micros, está por debajo de su valor. ¿Ok? Ahora vamos a medir el de esta tarjeta, que lo voy a remover también para medirlo fuera de ella. Un condensador de 220. ¿Ok? Vamos a medir positivo en positivo, negativo en negativo. Y medimos, vaya que se aprecia aquí, y nos marca 193. Es un condensador de 220, también está por debajo de su nominal, pero como esta medición montada en la tarjeta no nos da garantía de que es el valor correcto, vamos a proceder a desmontarlo y comprobamos. Ok, fíjense, he desconectado el condensador y fíjense que debajo del mismo también tenemos humedad y sulfato, ok, también ocasionando cortocircuitos. Vamos a comprobar nuestro condensador, que es de 220. Ok, ok, nos marca 204, 203. También está por debajo de su valor nominal. Ok, un condensador de 220 microfarads. Entonces hay que reemplazar estos dos condensadores para ver si solucionamos nuestra falla. Entonces aquí lo que voy a hacer es proceder a limpiar lo mejor posible y buscar en la tienda, que no tengo disponible estos condensadores, para colocar y ver si funciona de forma correcta nuestro controlador. Aquí he desmontado la bornera donde va el sensor de temperatura, y miren cómo tenemos óxido o sulfato acá. Esto genera también
una mala lectura en el sensor de temperatura. Ok, fíjense también acá, esto no lo voy a desmontar porque ya esto es corriente alterna, que no tiene nada que ver con la parte de control. Ok, aquí no habría problema, pero esta parte sí, que es de control, donde va el sensor de temperatura. Esto puede generar cortocircuito, puede generar desviaciones muy altas o muy bajas en el sensor de temperatura. Entonces fíjense que si paso la celda acá de mi cepillo, miren cómo se aprecia. Entonces esto es un controlador muy bueno, pero que es enemigo de la humedad y del sulfato. Esto, cuando se encuentran en equipos frigoríficos como charcuterías o carnicerías, suelen ser invadidos por familias de chiripas y otros insectos o animales que orinan y hacen pupú en los componentes, y entonces ocasionan las averías. ¿Okay? Yo voy a colocar los mismos condensadores, ya que los valores no son muy lejanos a los nominales, y voy a ver mediante la limpieza, lo cual ya se ha eliminado para efecto técnico o visual, una serie de cortocircuitos, para ver si así ya hemos solucionado el problema. Ok, ya hemos limpiado la tarjeta, acabo de colocar los condensadores, vamos a colocar los componentes faltantes. Ok, acabo de colocar pegamento acá al relé de potencia para colocar la parte que hemos retirado, y allí estamos sellando. Ok, continuamos armando, energizamos y probamos. Ok, ya hemos puesto todo en su lugar. Voy a proceder a energizar y verificar cómo funciona nuestro controlador, principalmente que conecte nuestro relé en el lapso de 5 minutos como se le ha indicado en su programación. Bueno, después de haber hecho el mantenimiento exhaustivo de nuestro componente o nuestro controlador, se ha hecho una serie de pruebas y está funcionando de la forma correcta. De hecho, está trabajando con el sensor de temperatura, que lo tenía conectado al aire acondicionado, lo cual lo estoy utilizando para emular o simular cierta temperatura. Vean que tiene el sensor acá. Si coloco la mano para generar calor, vean cómo se mueve nuestra temperatura. Ok, vean que la temperatura comienza a variar. Ok, allí está conectado el compresor. Como les acabo de mencionar, se hicieron las pruebas correspondientes y ha dado positivo el mantenimiento en sí, lo que requería de mantenimiento. Como les mencioné, este controlador es enemigo de la humedad y del sulfato. Espero que les sirva de ayuda. Estaremos viéndonos en un próximo video. Hasta luego.